El 11 de diciembre del año 79, 1979, recibió el Premio Nobel de la Paz por sus tareas humanitarias la tan conocida Madre Teresa, ya fallecida hace más de 2 décadas. El discurso que ella dio el día de la aceptación de este premio es icónico, es la referencia inmediata de cualquier persona que se refiera a la vida y más la forma como ella lo expresó delante de gente poderosa, por lo menos para el mundo de la política, de las artes, de la ciencia, etc. Algunos extractos de su discurso. Muchas personas están muy preocupadas por los niños en la India, por los niños en África, donde muchos mueren, tal vez de desnutrición, de hambre u otras cosas. Pero millones están muriendo de forma deliberada por la voluntad de la madre, y ese es el mayor destructor de la paz hoy. Tengo una creencia que quiero compartir. El mayor destructor de la paz hoy en día es el llanto de un niño inocente no nacido. Si una madre puede matar a su propio hijo en su seno, ¿qué peor crimen puede haber que matarse el uno al otro? Para mí, esas naciones que han legalizado el aborto son las naciones más pobres de todas. Tienen miedo de los más pequeños, tienen miedo de los niños no nacidos y el niño tiene que morir porque no quieren a este hijo ni a uno más. No lo quieren educar, no le quieren dar de comer y el niño debe morir. Les suplico en nombre de los más pequeños, salven a los que van a nacer, reconozcan la presencia de Jesús en ellos. Y luego, por si fuera poco, mirando a los ojos a esta gente poderosa, le dijo, si no los quieren, dénmelos a mí y nosotros los criamos en los orfanatos. 40 años después, las naciones que estaban representadas ese día delante de ella y que todo el mundo la vio, no solo que han seguido legalizando el aborto, sino que hoy se levantan la bandera de la paz en nombre de una guerra que todos sabemos que no tiene sentido, pretendiendo detener algo que comenzó no hace un par de semanas o meses, es algo que comenzó hace 40 años. Esta tercera guerra mundial comenzó hace 40 años. Comenzó cuando lenta, sigilosa y tristemente comenzamos a denigrar el valor más sagrado que tenemos, que es la vida. Y quizá usted dirá, uy, otra vez el pastor nos va a hablar del aborto. No, yo quiero hablarte de un poder irresistible, así se llama el mensaje. Poder irresistible, diga conmigo, poder irresistible. No está muy convencido. Poder irresistible. Algunos quizá ahora me dirán, bueno, es el poder de las drogas. Cualquiera que haya estado en un centro de rehabilitación sabe que es un poder impresionante, que la persona pasa por un síndrome de abstinencia y no puede salir de ahí. Las drogas tienen un poder tremendo. Quizá alguno me diga, no, pastor, el poder más fuerte sobre la tierra es el poder del dinero. ¿Cuántos saben que el dinero es poderoso? Algunos dicen que la guerra se trata de dinero, claro que tiene aristas de. La mayoría de los matrimonios cuando están por divorciarse dicen, nosotros no nos peleamos por dinero, todo el mundo se pelea por dinero. Las familias se deshacen después que muere alguien y se quieren repartir la herencia. Yo conozco familias que están peleadas hace años porque falleció una persona sin testamento y todavía se están disputando y todos los hermanos se pelearon. Yo sé que eso aquí en Durango no acontece, quizá en Parral o en alguna otra parte donde.
Quizá alguno me diga, no, pastor, ni las drogas, ni el dinero, el sexo. El sexo es lo más, el poder al que no nos podemos resistir. Toda la mercadotecnia tiene que ver con eso. Hoy se quiere vender una Biblia, se quiere vender un litro de leche y aparece una mujer semidesnuda, se quiere vender un carro y aparece alguien que ostenta ¿cómo se dice?, de estar con una mujer o una mujer con un varón, con un determinado vestido, con un determinado perfume, etc. El sexo es lo más poderoso. Ni una cosa ni la otra. Después de este discurso me di cuenta que el poder por excelencia del mal es el miedo. Diga conmigo, el miedo. Yo no les quiero hablar del mal, les voy a hablar del bien, de cómo vencer el miedo, pero lo voy a hacer en un momento. Y quizá usted me diga, ¿por qué dices que el miedo? Lo dijo en ese discurso la Madre Teresa. ¿Por qué están legalizando el aborto? Porque tienen miedo a ese niño que les va a demandar educación, atención, amor sobre todas las cosas. El miedo a la muerte es icónico porque encierra los demás miedos y tiene el poder de sumirnos en un círculo vicioso capaz de retroalimentarse de manera infernal. Yo anoté 13 miedos, seguramente usted encontrará más. Miedo a equivocarnos. El miedo a equivocarnos nos paraliza. Por eso muchos de nosotros estamos paralizados hace años sin tomar la decisión que nuestra familia, que nuestra economía, que nuestro entorno está esperando que tomemos. ¿Por qué? Por miedo a equivocarnos. Puede ser emprender un negocio, puede ser terminar una carrera que va a demandar más esfuerzo, puede ser cambiarte de trabajo, etc. En segundo lugar, son 13, si los quieres anotar, a mí me ayudaron mucho para identificarlos. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo nos aísla, hace que nos quedemos solos. Muchas personas han pasado por una experiencia de pareja difícil, algunos se han divorciado y lo que hacen es optar por aislarse, por no relacionarse con nadie más, por no abrirse a la oportunidad de formar una familia. Y luego cuando tú les preguntas, dicen, no, yo así estoy bien. Pero luego nosotros nos damos cuenta que no es así. Porque el ser humano, a menos que tengas un diseño especial de parte de Dios, para lo cual tienes que tener un don, que es el don para estar solo, el don de celibato, a menos que tengas ese don, Dios te diseñó para estar con alguien más, para compartir la vida. Y a veces la mala experiencia hace que nos quedemos solos. El miedo a ser defraudados nos vuelve desconfiados. ¿Cuántos alguna vez fueron defraudados en algo? Todos. Si alguna vez nos sentimos defraudados por alguien que nos hizo mal un trabajo, ahora que vamos a esa persona que realiza ese oficio, hacemos 1000 preguntas y nos aseguramos de que todo esté bien, ¿no? Habían cosas que no me explicaba por qué yo hacía tantas preguntas cuando hay un viaje y cuando hay un grupo especialmente. Y luego platicando la otra vez, no sé si fue con mi esposa, me di cuenta que cuando tenía 17 años, en el país donde yo provengo, se hace el viaje de egresado, cuando uno termina la prepa. Y entonces veníamos juntando dinero por un año para ese viaje de egresado. ¿Y qué creen? Faltando un mes, la empresa se desapareció. Y nos dejó a todos los muchachitos supuestamente sin viaje. Ahí los papás se movieron. Lo que iba a ser el super viaje terminó siendo un viaje más pequeño, pero la pasamos muy bien en una zona de Bariloche, se llama allá en el sur. Pero a mí siempre me quedó ese sentido de defraudación, sobre todo cuando hay un grupo grande, ¿no? Y entonces yo siempre hago muchas preguntas al respecto, ¿no? Y tenemos gente en la congregación que nos ha ayudado y todavía hasta el día de hoy a armar viajes que hacemos con los matrimonios especialmente, padrísimo. Y yo todavía hago muchas preguntas, ¿por qué? Porque el que se quema con leche
Ve la vaca y llora, dice. Acá decimos hasta el yogur le sopla, ¿no? Miedo a entregarnos al otro nos hace egoístas. Hay un grupo que salió ayer en la mañana a Milpillas a hacer una brigada médica de prevención ginecológica especialmente, con nuestra hermana la doctora Janet y con Eva a cargo de un equipo precioso. Y ellos lo que menos tenían era miedo. Estaban a las 8 de la mañana, estaban felices porque se había dado su brigada. Estaban tan felices que hasta que parece que se olvidaron algunas cosas importantes para la brigada. Que ya primero Dios creo que fueron solucionadas, ¿no? Esperemos, dice José Juan, con mucha fe. Bueno, esperemos. No tenemos comunicación porque está en una zona que no nos podemos comunicar. El miedo a no tener, ¿qué nos hace? Ávaros, tacaños, codos, regiomontanos. No hay nadie de Monterrey, ¿no? Ya me meto en problemas. ¿Por qué número voy? 6. El miedo a ser perdonados nos lleva a vivir castigándonos, flagelándonos. Nos olvidamos que nuestro Señor Jesucristo recibió, y aunque fue un símbolo, fue algo muy real, los azotes que se le daba a una persona en esa condición de enjuiciado, que eran 39 azotes, como que no se llegaba al 40, ¿no? Con unos látigos que desgarraban el cuerpo. La flagelación ya la recibió nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Pero la mayoría de nosotros queremos seguir pagando nuestros pecados flagelándonos. Por eso hasta pareciera que disfrutamos cuando algo nos sale mal, decimos, bueno, y es que porque hace 20 años hice esto mal y entonces, bueno, me lo merezco. Ya me felicito, me miro al espejo y dice, qué bueno que te fue mal, ¿no? Parece que hay como un sentido de autoboicot en nuestra vida. Disfrutamos de castigarnos por miedo a ser perdonados, porque el perdón nos hace libre y la libertad nos hace responsables. 7, el miedo a quedar mal. El miedo a quedar mal o a vernos mal, ¿qué nos hace? Vivir de la apariencia. Muchas veces compramos cosas que no podemos para nuestro tipo de ingresos por miedo a no vernos mal, o mandamos a nuestros hijos a determinados círculos, sea un colegio, sea un club, por miedo a que no pertenezcan y que no crezcan, que no se sientan mal, o les compramos alguna cosa para que no se vean mal delante de otros, sin contar nuestras propias experiencias. Creo que voy 8. El miedo al compromiso hace que los muchachos hoy en día no piensen en formalizar su matrimonio. Si usted le pregunta a los chavos, ¿por qué si nuestros padres y nuestros abuelos se casaron en promedio entre los 20 y como muy tarde, 24, 23, 25 años, como muy tarde, porque algunos ya a los 18, 19, ya, ¿por qué hoy en día vamos estirando? Y tú le dices, ¿y cuándo te vas a casar? Y parece que, ¿por qué? Porque tenemos miedo al compromiso, porque las experiencias a las que nos hemos expuesto, sea de nuestras propias familias o de otras cercanas, no nos dan confianza para entrarle a un compromiso tan caro. El miedo a la paternidad nos ha llevado a que tengamos pocos hijos o, como en este caso, a que no tengamos, como decía la Madre Teresa, incluso a considerar como sociedad el aborto como una opción. Yo quiero preguntarle, a ver, ¿cuántos hay aquí que son familias de más de 8 hermanos? A ver, levanten la mano. ¡Wow! No la baje. Así escojo a alguien. ¿Faltó comida alguna vez en su mesa? Nunca faltó comida. ¿Suegra, faltó comida? No, usted era la mayor, ¿verdad? Usted era la mayor. Lolita, de 10, ¿no? 13. Dios mío, yo apenas puedo con 2.
13. ¿Quién es Jessica? ¿Cuántos? La más chica de 8. La consentida. La chipil. ¿Cuántos? ¿Faltó comida en tu mesa? Y aparte no se nota. ¿Cuántos? Socorrito, ¿verdad? 10. 10. Socorrito fue mi primer vecina, ahí nació la iglesia, en la casa que ella nos rentaba. Su nombre hace honor a los dones que Dios le dio, porque ella andaba siempre socorriendo. Me acuerdo que una vez se nos inundó la casa y andaba conmigo sacando agua de la casa y ahí empezó la escuela. Nunca faltó nada y eso hizo que usted, nunca faltó la comida. Paco, 9, 11. Hermano Raúl, no, un premio. Acá, por favor, se lleva el premio. A ver, ¿quién por aquí? 10. Miren, si todos sus hermanos de todos ustedes se convierten, no entramos acá en la iglesia. ¿Sí o no? Ahora, yo quiero preguntarle, ¿a cuántos, si usted va con esos papás, o sea, con sus papás, cuántos de ellos creen que tuvieron miedo a la hora de hacer el bebé? México es un país grande, es un país precioso, porque nunca le tuvo miedo a tener hijos. Por eso se levanta como una potencia mundial, aunque nuestra economía a veces no nos permite ver eso. México es una ciudad, es una nación grande en el mundo. ¿Cuántos creen eso? Donde estamos hacemos ruido, tocamos trompeta, hay mariachis, es una nación que no pasa desapercibida. Una de las características es justamente por la capacidad de engendrar hijos. El miedo a la intimidad nos lleva a vivir una sexualidad distorsionada. El pasado fin de semana, como ustedes saben, estuvimos compartiendo, ayudando ahí en el Ministerio de Vida Abundante de nuestros pastores en Parral, y una de las pláticas nos tocó con jóvenes y adolescentes. Y entonces yo les explicaba a los adolescentes por qué la pornografía es pecado, por qué es algo que está mal, porque es algo que degrada lo que Dios ha creado. Y generalmente cuando nos aproximamos a este tema, y lo menciono así con todas las palabras porque es algo que nosotros tenemos que hablar desde el púlpito, porque lo que no se aprende bien en la iglesia termina siendo un tema tabú y termina sufriéndose en todos los ámbitos, empezando por nuestros propios jóvenes y adolescentes. Y entonces los muchachos levantaban la mano y hacían una y otra y ninguno me respondía lo que yo quería que me respondan, hacia donde yo los quería llevar, hasta que les tuve que decir, a ver, Dios diseñó el sexo para disfrutarse a pleno, ¿en qué ámbito? En el matrimonio. Y eso implica que haya la voluntad y la energía y toda la persona se involucre con otra persona. Dios diseñó eso tan maravilloso, porque así lo diseñó, es algo bueno y maravilloso, para disfrutarse de ¿a cuánto? De a dos. ¿En qué ámbito? En el matrimonio, el único lugar seguro. Por eso la pornografía es pecado, porque la pornografía pretende prescindir de la voluntad del otro, sea por algún medio de paga o sea por alguna ahora exposición gratuita, lamentablemente, acceder a algo que es tan caro, tan precioso y tan impresionante que Dios creó, que hizo que de eso salgamos todos nosotros, por una noche de placer de nuestros padres, convertirlo en algo tan barato, tan degradante, que arruina la mente, el corazón, no solo de los jóvenes, sino también de la gente adulta, incluso de los casados. Entonces, cuando los chavitos de 14, 13, 14, 15 años vieron esto,
le dije, ahora quiero que vayan con sus papás y les digan, el pastor nos dijo que podemos tener sexo. Y todos se quedaron así. Cuando me case, por eso me voy a preparar en pureza. Entonces se fueron con una gran tarea. El miedo a la intimidad, a eso tan precioso que Dios nos dio, hace que nosotros querramos comernos el pastel antes del brindis. El miedo a perder el control nos lleva al maltrato. Dicen, todos los terapeutas coinciden en que una persona golpeadora, un marido, especialmente un hombre golpeador, pero obviamente nosotros sabemos que pasa de los dos lados, pero una persona golpeadora lo que en el fondo tiene es miedo. Miedo a perder el control. Por eso te maltrato, por eso te grito, por eso te subyugo, porque tengo miedo a perder el control. Y entonces, esa es la forma en que de alguna manera hago que tú también me tengas miedo. En el fondo es miedo a perder el control. Creo que vamos por el número 12. El miedo a ser herido nos incapacita para mostrarnos vulnerables. Y les ponía el ejemplo hoy en la primera reunión, la famosa ópera Don Juan de Mozart o Don Giovanni. Se trata de un hombre que nunca se logra realmente enamorar plenamente, conectar con alguien del sexo opuesto. Por eso cuando decimos que alguien anda con una persona y con otro, decimos, este es un Don Juan, ¿no? Y realmente eso es una figura muy clara de nuestros tiempos, donde la persona no quiere realmente entregarse por completo dentro del cauce que Dios estableció con una relación de por vida en el ideal de Dios, hasta donde Dios lo permita y hasta la muerte nos separe, con todo lo que eso implica. ¿Por qué? Por miedo a ser herido, no nos mostramos vulnerables y entonces no podemos amar de verdad. Por último, anoté número 13, y me quiero agarrar de ahí para lo que sigue, el miedo a vivir mientras nos vamos muriendo nos lleva a morir mientras estamos viviendo. Mi esposa después me regaña, por eso ahora que se fue lo dije, porque dice que digo cosas muy filosóficas y qué sé yo. Y le digo, no sé cómo ponerlo. Ahora lo voy a... Mira, el miedo a vivir mientras nos vamos muriendo. A ver, quiero decirte, tu cuerpo se va muriendo, ¿sí o no? Te vas quedando viejito. Yo ya peino varias canas y tengo varios achaques en el cuerpo que ustedes no lo ven porque tengo miedo a mostrarme vulnerable, ¿no es cierto? Pero tengo varios achaques en mi cuerpo. El cuerpo se va desgastando, pero mientras tanto el cuerpo se va desgastando, nosotros tenemos miedo a vivir, a disfrutar de la vida, a reírnos a carcajadas como cuando teníamos 13. ¿Cuántos extrañan esa risa carcajada a los 13, 14 años? El otro día uno de mis hijos tuvo su primer semana de clases presenciales y vino todo feliz y yo le dije, ¿por qué? ¿Por las materias? ¿Por esto? No, dice, hacía rato que no nos reíamos a carcajadas en un recreo de la escuela. Sentir la carcajada, sentir la alegría de vivir y de poder tener permiso para reírme, nos lleva a morir mientras estamos viviendo. Usted sabe que en esta pandemia hay personas que ya murieron porque murió un familiar. Un familiar o alguien cercano, y se enojaron con Dios, y se ataron al resentimiento, y se anclaron. Y mientras los años siguen, estas personas están atadas a ese resentimiento que ya a esta altura se transformó en una depresión y que en algunos casos incluso se ha cobrado vidas, como ya llevamos más de 36 o 38, lamentablemente, si mal no digo, me corrigen, Héctor Arlén, 40, lamentablemente. 2 de ellos
compañeros nuestros de la universidad. Porque dijeron no vale la pena seguir viviendo. Algunos empezaron a morir el día que los dieron de baja en sus trabajos. El trabajo soñado, cerró la empresa, ya no te necesitamos más. De repente eras el ingeniero súper que solucionaba todo, ahora eres un número para la empresa y ya no le sirves a la empresa. Como tu identidad estaba ligada a la empresa o al cargo o a el trabajo, a la profesión, lo que fuera, entonces ahora empezaste a morir. Pero ¿sabes qué? Hay un poder mucho más superior que el poder del miedo. Dije que hay un poder mucho más superior que el poder del miedo. Y es el poder del amor. Es un poder irresistible. Por eso ningún poderoso se atrevió ese día a levantarse de su silla representando uno de esos países que habían legalizado el aborto. Se atrevió a decirle a esa mujer pequeñita, porque era chiquitita así, la Madre Teresa, a decirle, usted no tiene razón, porque ella les dijo, si no los quieren, me los dan y yo los crío. El poder irresistible del amor es más fuerte que el poder del miedo. Algunos piensan que nosotros los cristianos seguimos a Cristo porque estábamos fusilados. Estábamos peor que el endemoniado gadareno. Así decía mi abuelo, Alfredo, ya fallecido. Él conoció a Cristo antes de morirse, después de un cáncer terminal que en 3 meses terminó con su vida, pero mi papá lo llevó a Cristo. Y él me decía mucho antes de eso, Leo, dice, ¿para qué vas a la iglesia? La iglesia es para los fusilados, el cristianismo es para los que están fusilados. Como diciendo, vos no sos drogadicto, no sos borracho, no sos esto, no sos aquello. Entonces, muchos piensan que ser cristiano es cuando ya estás desbalagado para que se enderece, por fin ahora se enderezó. Otros piensan que lo que nos tiene aquí, que lo que nos llevó a seguir a Cristo es que queríamos una buena moral para nuestros hijos. Ya no para nosotros, pero por lo menos para nuestros hijos. Y qué mejor que crezcan en la iglesia, ahí hay valores, ahí eso es algo bueno porque para ser buenas personas, es el mejor ambiente para ser buenas personas. Pocos se han pensado o nos han preguntado que la mayoría de los que estamos aquí seguimos a Cristo porque un día Él nos miró a los ojos y nos dijo, como le dijo a Mateo, como le dijo a Zaqueo cuando fue a su casa, como le dijo a Andrés y a Pedro cuando estaban pescando, sígueme. Esa mirada de amor ha desatado un poder irresistible que genera un fuego que no se puede apagar. Por eso cantamos. Alguien me decía cuando tenía 14 años que recibí a Cristo por primera vez, a los 15 me decían, ya se te va a pasar el primer amor. Y no se me pasó, entonces como a los 17 me dijeron, ya 2 años le doy a este. Ya se te va a apagar el primer amor. Y a los 18 años compuse una samba, que es un ritmo sudamericano, se llamaba Samba pa' Jesús. Y me decían, ya se te va a apagar el primer amor. Y a los 20 años, yo ya estaba queriendo entrar al seminario, estaba por terminar el conservatorio, y me decían, ya se te va a apagar el amor. Y a los 21 años conocí a la que hoy es mi esposa, y me dijeron, ya se te va a apagar el primer amor. Y ella estaba más enamorada de Jesús que yo, así que me encendí más todavía. En todos estos años no se ha apagado, porque el amor de Dios, cuando el fuego se enciende, no está diseñado para apagarse, está diseñado para crecer. Y si por alguna razón el amor de Dios, el fuego de Dios se apagó en tu vida, por lo que sea,
Yo hoy quiero desenmascarar ese miedo, porque hoy el amor de Jesús te va a tocar de una manera tan fuerte que tú vas a darte cuenta que no hay poder más irresistible que el poder del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Dale un aplauso al Señor con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Jesús está aquí, Él te ama. Y quiero leerte 3 textos. Anota los textos, yo voy a leerlos. Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Por qué decimos que Dios puede ayudarte? ¿Por qué recién oramos y te dijimos Dios puede sanarte? ¿Por qué te decimos que Dios va a estar en la situación más difícil, en la hora más cruenta o en medio de una enfermedad como lo ha estado con Lolita? Porque Él tiene la autoridad, porque Él siendo Dios se hizo hombre. Estando en la gloria vino a vivir entre nosotros y fue tratado como un reo, fue llevado a la muerte como oveja al matadero, siendo el inocente de Dios, cargó el pecado de todos nosotros. Cada uno de esos 39 flagelos simbolizan alguna de las enfermedades, alguno de los pecados, alguna de las miserias de las cuales estamos llenos los seres humanos, pero Él vino a hacernos libres. Vino a quitarle la autoridad al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Y yo quiero decirte que Satanás te ha tenido hasta el día de hoy con temor, viviendo con miedo, porque tenemos miedo a la muerte y de ese miedo se desprenden todos los demás, porque sin vida no podemos hacer casi nada. Por eso hoy en día, después de 2 años de pandemia, una de las cosas que subió al alza en cuanto a la cotización es la salud. Mucha gente dijo, si no tengo salud, no puedo disfrutar todo lo que he querido disfrutar. Vimos gente irse aún con millones de pesos en el banco, pero no podían sostener el oxígeno que necesitaban para seguir viviendo. Pero este texto dice que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y vino a salvarnos. Si tú tienes miedo a la muerte, lo que necesitas no es un seguro de vida o un seguro médico de gastos mayores. Qué bueno si lo tienes, qué bueno. Pero lo que necesitas es la seguridad de la vida eterna. Y eso solamente viene a partir de que Jesucristo entra en tu vida y que el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios. Y eso es lo que dice el segundo texto. Romanos capítulo 8, verso 12, si estás tomando nota. Verso 12, Romanos 8, 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento.
El Espíritu Santo nos fue dado a todos desde el día que creímos. La tercera persona de la Trinidad vive en la vida de aquellos que abrimos nuestro corazón a Jesús y lo recibimos como Salvador y Señor. El Espíritu Santo tiene varios ministerios, pero entre ellos uno de los ministerios es dar testimonio, confirmar de que somos hijos de Dios. Cualquier terapeuta sabe, o cualquiera que haya pasado por una experiencia de este tipo, que una persona que ha sido adoptada y que no pertenece a la familia natural está buscando esa filiación, se la pasa la vida buscando de dónde viene, hasta que en un momento, obviamente, los terapeutas pueden guiar esto a explicarle a los padres cómo decirle la verdad en el asunto, y para ese entonces ya habrá sido demasiado el amor que recibió y la adopción ahora es mutua, no solamente de los padres, sino también del hijo. Pero todos necesitamos ese testimonio en nuestro corazón, necesitamos saber que provenimos de un lugar que no somos un accidente. Quiero decirte que si tú recibiste a Jesús como el Salvador de tu vida, tú eres un hijo, una hija de Dios, y entonces el Espíritu Santo nos da testimonio y dice que nos ayuda a clamar, a tener la confianza para ya no decirle ni siquiera papá o padre que estás en los cielos, sino papito. Abba, padre, en arameo significa papito. Es una expresión de cercanía, es una expresión de ternura, es una expresión que habla de alguien que tiene confianza. Si tú no tienes confianza para tratar a Dios como tu Padre y todavía lo ves lejano, este es el día que Dios hizo para que tú recibas a Jesús como el Salvador de tu vida y que el Espíritu Santo entre en ti y te selle y se te vaya el miedo a la muerte, y con el miedo a la muerte todos los demás miedos, para que tú tengas confianza y sepa que eres un hijo y una hija de Dios y te dé testimonio de filiación. Eres un hijo y una hija de Dios, y los hijos tenemos confianza. ¿Acaso su hijo, porque en mi casa no pasa eso, llega al refrigerador y le dice: oh Padre que estás en la casa, permíteme abrir el refrigerador y sacar un cuarto de leche? No, sálvese quien pueda. El momento de menos estrés del refrigerador de mi casa es al final de la quincena. Los chicos tienen confianza. ¿Cuántos papás disfrutamos de que nuestros hijos tengan confianza? Claro que sí, claro que sí. Primera de Juan 4, 16 al 18. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Yo cuando era chiquito crecí en una formación religiosa, iba a una escuela religiosa y la formación que me habían dado me hacía ver a Dios como un Dios castigador. Si no iba a tal lugar, Dios me iba a castigar. Si no hacía tal cosa, Dios me iba a castigar. Y muchas de esas cosas las cumplía por miedo al castigo, realmente. Bueno, qué bueno, por lo menos por algo se empieza. Pero si tú vives toda la vida así, te vuelves un miserable, te vuelves un esclavo del miedo y terminas haciendo todo lo contrario a lo que tú piensas que está bien. Hay una forma de vivir de autodestrucción en este sentido, porque no fuimos diseñados para eso. Por eso cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué le dijo? Ustedes van a orar así. No dijo, van a orar Jehová de los ejércitos celestiales, que estás en el tercer cielo. ¿Qué dijo? Padre, Padre. Y cuando yo oro el Padre Nuestro,
que es la forma que yo utilizo para orar, porque me ayuda como una especie de bosquejo, y digo, Padre, a veces me atoro nada más que en Padre, y digo, impresionante poder llamar a Dios, el creador de todo el universo, Padre, mi Padre perfecto, mi Padre celestial. Tengo confianza con mi Padre natural, mi Padre biológico. Me encanta pasar tiempo con Él las veces que puedo y tengo confianza, y Dios me ha bendecido con un Padre que me ha ayudado a tener una buena imagen de Dios, pero que ya tú dices, no es mi caso. Yo quiero decirte que ese Padre perfecto se reveló en Jesucristo, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y hoy está aquí y te dice, te amo. Te amo con un amor incondicional, el mismo amor con el que Jesús reveló en el día del juicio de esa mujer, sorprendida en adulterio. Todos los detractores de Jesús estaban aprovechando la ocasión para encontrar a Jesús, ponerle una trampa y encontrar en algo que dijera o hiciera que estuviera mal desde el punto de vista de ellos. Y Jesús tenía a la mujer aquí y tenía a sus detractores aquí. Ellos no tenían la más mínima intención de ayudar a la mujer. Y Jesús solamente hizo una pregunta y con eso se resolvió todo. Dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que uno a uno fue tirando su piedra y se regresó por el mismo caminito donde venía. ¿Por qué? Porque el único que tenía el poder para juzgar lo que hizo fue amar profundamente y perdonar a esta mujer y absolverla. Le dijo, ni estos te condenan, ni yo tampoco, vete y no peques más. ¿Qué le dijo en otras palabras? Tienes permiso para vivir. Vive con libertad. No necesitas los brazos de un hombre para sentirte querida. Dios te ama. No necesitas las piedras de estos hombres para tener un romance con el castigo. Dios te ama. Ni yo te condeno, ni estos tampoco. Vete y no peques más. Tienes permiso para vivir. Muchas personas viven como si se hubieran metido en la vida de colados. Estamos con miedo. Como cuando vamos al banco y nos encontramos a un hermano que está en la fila, viene y dice, pastor, ven, métase acá. Y uno está así mirando, no, está bien, me voy atrás, porque uno parece como se está metiendo de colado. Ten libertad, has sido invitado a la fiesta. No estás de prestado. En la vida, Dios te la dio para que la disfrutes, y la única vida que vale la pena ser vivida es la vida en Cristo, la vida abundante. Si me ayudan los músicos, por favor. Fueron más de 40.000 horas el tiempo que pasó Zhang Weiguan al lado de su esposo, según relata el Daily Mail. Li Zihua fue atropellado por una motocicleta en agosto del 2013. El suceso le provocó varias lesiones cerebrales y le sumió en un estado vegetativo. Su mujer se convirtió en su única cuidadora, pasaba más de 20 horas con él y dedicaba solo un par de ellas a descansar. Día tras día se mantuvo junto a su cama para conversar largas horas con él, tocar las canciones que más le gustaban y esperar una pronta mejora de su grave condición. La esposa dormía solo 2 o 3 horas al día y cuidaba a su marido de todas las maneras posibles. Como resultado, perdió 10 kilogramos en este periodo de tiempo. Y Weiguan se negó a aceptar el diagnóstico de los médicos,
que confirmaban que su marido podría estar en un estado vegetativo permanente. Después de 5 años, un día el Señor despertó a su esposo. Lo primero que dijo al despertar, cuando vio a su esposa al lado del lecho, obviamente muy débil, porque no se había movido en todo ese tiempo, fue: esposa, te amo. Muchos de nosotros hemos estado como este hombre chino, en coma a causa del pecado. Pecado que nos dejó lisiados en el lecho de la vida. Pero Jesús ha estado ahí como esa esposa, con amor incondicional, amándonos, esperando que un día despertemos para decirle: Jesús, te amo. Ese puede ser tu día.